oración. Padre eterno, Dios Todopoderoso, en esta hora que comenzamos con este nuevo horario, te damos muchas gracias porque durante mucho tiempo no tuvimos un padre, no tuvimos una figura paterna. Fuimos hijos de desobediencia, de rebelión. Pero un día tú en tu amor y en tu misericordia nos rescataste del mundo, de nuestra carne, y nos llamaste y nos has colocado en la iglesia y nos has dado un título legal como hijos de Dios. Gracias, Señor, porque al ser hijos de Dios somos disciplinados, tenemos una herencia, tenemos hermanos y más a nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual intercede por nosotros. Gracias por todo ello. Amén. Abran su Biblia para comenzar en tercera carta de Juan. Nada más tiene un capítulo, ahí Nuevo Testamento, casi hasta Apocalipsis. Antes de Judas y luego está Apocalipsis, tercera de Juan. Por favor, ahí vamos a comenzar. En el verso 2, esta carta es algo curioso porque la escribe Juan a otro anciano, a otro hermano en la fe, que es anciano y que parece ser que es anciano no nada más en el Evangelio, sino también es anciano de edad. Y aquí en el verso 2 le dice, ¿ya están ahí conmigo? Sí. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nada más hasta ahí, en el verso 2. Si tuviéramos en esta mañana que escuchar un mensaje, un pequeño telegrama de parte de Dios para comenzar nuestro estudio sería este: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Eso es lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha prosperado en todas las cosas. Hay veces que no lo vemos, pero Él está trabajando, aun cuando estamos dormidos. Él está trabajando, acomodando todas las cosas para nuestro bien. Y mira, ahora yo te voy a hablar de cuatro cosas. Esta doctrina de la adopción posiblemente ya la has escuchado o la has oído o no sé, a lo mejor la has visto ahí en internet, esta doctrina de la adopción. Aunque es una doctrina que no se enseña comúnmente en las iglesias. Hemos oído de la salvación, la justificación, la regeneración, la santificación, pero casi la adopción no se conoce esta doctrina. Por eso se me hizo importante presentárselas y comenzando por esta cita: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Actualmente, ahora que te hablo de la adopción, te voy a decir algo. Hay muchos huérfanos en el mundo. Si tú vas ahí al DIF a visitar o a regalar juguetes o a lo que tú gustes, aunque sea nada más a observar, tú vas a encontrar a niños de muchas edades, hasta de culeros, hasta de niños de 12, 11, 10 años, que quisieran tener un padre y no lo tienen. Esos niños fueron recogidos de algún lugar y el gobierno se hace cargo de ellos, gracias a Dios. Ahí comen, ahí visten, ahí duermen, ahí se les da una instrucción. Cuando llega a cierta edad se les enseña un oficio y salen a trabajar. Pero qué difícil es no tener padres, ¿eh? Para un niño de esos, qué difícil es abrirse campo. Y en esa pequeñez de su edad, anhelan ellos tener una casa, tener un cuarto, tener una tele, tener un radio, tener, no sé, cosas personales de ellos que para los niños normales es común, pero ellos lo anhelan y no lo tienen. Y por otro lado, hay personas que han tenido hijas y las han violado.
hay abuelos también que han violado a sus nietas. Y hay padres que han dejado hijos, los han abandonado y se han ido. Fueron a comprar cigarros y ya no vuelven. Entonces hay un caos aquí. Así como esos huerfanitos del DIF andaban con nosotros. Y un día conocimos a nuestro verdadero Padre y nos recibió con los brazos abiertos y nos amó y nos perdonó y nos trajo a nuestro nuevo hogar, que es la iglesia. Esa es la adopción que Dios nos dio. En este estudio, mira, yo te voy a hablar de estas 4 cosas. Vamos a empezar con una introducción. Te voy a dar el significado de la palabra adopción en español. Te voy a hablar que éramos hijos de ira y de desobediencia cuando no conocíamos a Dios. Te voy a hablar de que éramos hijos del diablo, porque las cosas que Él nos mandaba hacer las hacíamos junto con nuestra carne, obedecíamos a nuestra carne. Y que en todo ese caminar anhelábamos tener un Padre, pero no lo conocíamos. Bueno, te voy a dar ejemplos también, como Sarai, que adopta a Ismael, que ahí hubo un conflicto. Mardoqueo adopta a Esther, es otro ejemplo de la adopción. La hija de Faraón adopta a Moisés y lo toma de ahí de entre las aguas, y luego a cierta edad se lo lleva y lo empiezan a adoctrinar, porque Moisés fue príncipe de Egipto también. Fue adoctrinado en idiomas, en conocimiento como hijo de Faraón. Era un hombre muy preparado, Moisés, muy preparado. Luego vamos a ver una figura importantísima, que Israel, el pueblo de Israel, es adoptado por Dios. El más insignificante, el más pequeño, el más testarudo, el Señor va y lo toma y lo quiere ejemplificar y lo ama con amor eterno, lo escoge. No escogió a los olmecas, ni a los incas, ni a los mayas, ni a los esquimales, escogió a Israel, porque esa fue su voluntad, un puñado. Y también vamos a ver el ejemplo de Martín Lutero. Quiero decirles que ese reformador también adoptó hijos, tuvo hijos, pero también adoptó. Lo vamos a ver porque la historia lo dice. Luego entramos en un apartado que se llama Los cristianos somos adoptados. Ya les presenté la figura. La cita que nos leyó nuestro hermano Fede al principio, vimos que somos predestinados para ser adoptados. Desde antes de la fundación del mundo nuestros nombres estaban escritos ahí en el libro de la vida, pero ya ahí también éramos hijos de Dios, estábamos predestinados para ello. Y ese nombramiento es un nombramiento legal, que ya no somos hijos de ira, sino ahora somos hijos de Dios. No es lo mismo que criaturas de Dios, no vayamos a confundir. Y hasta ahí nos vamos a quedar, porque aunque el tema es corto, tiene 4 hojas, ustedes lo están viendo ahí. Nos vamos a ir despacito porque vale la pena escudriñar la escritura con mucho cuidado. Porque créanme que esta doctrina, cuando tú la analizas y te das cuenta de lo que es ser hijo de Dios y los beneficios que recibes, tu cristianismo va a cambiar. Porque vas a decir, ya no soy cualquiera, ya soy hijo de Dios y tengo una herencia con los santificados. Mira, ¿qué significa la adopción? Ahí está en tu hojita. Por ahí sobró una hojita. ¿Ahí tienes tu hojita? ¿No? Entonces, una que dice María. María, sí, dásela ahí. Ahí ponle tu nombre, mija. Porque estábamos esperando a una hermanita, pero no vino, pero mira, ya llegaste. Ponle ahí con una pluma tuya, ponle tu nombre, pon ahí un tachecito. Falta. Cuando estábamos en Tizayuca, mi hermana Carlita le hice yo una sábana de 3 hojas grandes. Y tenemos ahí los nombres de
de todos, y cada vez que daba un curso ahí ella pasaba, le digo, tú vas a ser mi mano derecha. Y luego yo le decía a Carlita, ¿qué dice la sábana santa? O sea, a ver quién falta y quién. Y ya nada más se me decía, no, pues tanto, me daba la estadística. Entonces ahí le ponemos un tachecito. Bueno, ¿qué significa la adopción? ¿Estás ahí? ¿Sí? Sí. Bueno. Puedes anotar también aquí atrás, mira, aquí atrás también puedes anotar. Si traes notas, si te gustan las notas, magnífico. Significa escoger. Las mujeres cuando van al mercado escogen la fruta, escogen la carne, escogen lo mejor. Estás ahí en el súper y estás escogiendo. No te vas a llevar lo más podrido, ¿verdad? Escoges. También significa proteger. ¿Cómo protegen las madres a sus hijos? Cobijar. En las noches vas y le das una vuelta a tu pequeño, a tu pequeña, y si ves que está destapado, y aunque esté haciendo un calorón como hoy, vas y lo tapas, porque eres mamá y tápalo. Si tienes algún animalito, también lo cobijas y lo proteges, le pones ahí su camita, y hay quienes hasta le ponen ahí su cobijita. ¿Está bien? Los cobijas. Significa llegar a ser hijo de alguien, por lo menos aquí en el mundo, por medio de un acto legal. Fíjate que esto de la adopción es un acto legal. Y más adelante les voy a explicar por qué. Es una acción de prohijar. Aquí en el mundo decimos, y decimos bien, que el padre es el que educa. Porque hay en el mundo papás que creen que su ser papá nada más es dar dinero o economías, inscribirlo en la escuela, que no le falten libros, darle aquí una palmadita, pero nunca se sientan a enseñarles la Biblia, nunca les enseñan modales, no pasan tiempo de calidad con ellos, y entonces ahí eso no es ser padre. Hay que educarlos. Eso se llama prohijar. Adopción, de la palabra latina optare. Había una figura en el derecho romano que significa optare, que era que si tú querías adoptar a alguien, lo traías a tu casa y te extendían un papel, y entonces habías optado porque esta persona fuera tu hijo. Bueno, eso es lo que significa la palabra adopción. Y miren, comenzamos ahí en la introducción, y cuando no conocíamos a Dios, nuestra situación legal a nivel espiritual era totalmente diferente. Fíjate, no lo conocíamos. Éramos hijos de ira y de desobediencia. Mira qué título teníamos. Fíjate que legalmente, por eso es que el enemigo cuando ve dice, no, pues ni papá tiene. Y entonces aplana, porque lo puede hacer. ¿Quién lo cobija? ¿Quién lo protege? ¿Quién sabe? Efesios 2:1-3, ahí trae la cita. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira cómo andábamos, muertos, en los cuales anduviste en otro tiempo. Eso éramos cuando no conocíamos a Dios. Pero ahora que Él ha dejado ver su rostro, ahora le conocemos y sabemos que tenemos un Padre. Siguiendo la corriente de este mundo. Yo andaba así, nada más estaba viendo el calendario para ver a qué playa me iba a ir, cuándo iba a salir y cuándo iba a llegar. A la pura pachanga. Conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí está, el príncipe de este mundo. Ya sabemos quién es. Que nos mueve a todos como títeres. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mundo está bajo este espíritu. Está gobernado por este espíritu. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mira, está otro enemigo. Nuestra propia carne. Dice San Pablo, miserable de mí, porque lo que no quiero hacer eso hago. Tenemos una lucha continua contra nosotros mismos. El enemigo a veces ni se mete, pero es nuestra carne. Está peleando ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Qué tal en las noches cuando no está educada tu mente y el enemigo te pone sabores y colores y te regresa al pasado y te echa ahí limoncito en la herida, a veces te echa sal y luego suspiras ahí, y tú en vez de rechazar esos pensamientos y ver hacia adelante, ahí te quedas? Y ese es el arrastre de nuestros pensamientos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Bueno, ya todo eso ya es historia.
Y éramos por naturaleza, y ahí está el título que teníamos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Así estábamos. Era una situación terrible que no nos habíamos dado cuenta. Huerfanitos o huerfanitas. Dice el punto 2, caminábamos dominados por la carne, por el mundo y por todo viento de doctrina falsa. Mira, aquí ya te está agregando esto. Nos decían una cosa y la creíamos. Nos decían otra cosa y la creíamos. ¿Cuántas cosas falsas nos metió la Iglesia Católica y las creímos? Creímos el Día de los Muertos. Creíamos que la Virgen había sido llevada al cielo viva, igual que Enoch y que Elías. Lo creímos. Creíamos que el Papa era el vicario de Cristo en la tierra, cuando no es cierto, es el Espíritu Santo. Todo ese tipo de falsas doctrinas éramos guiados, incluso por mandamientos de hombres, dice ahí. Y entonces fuimos enemigos de Dios. Ah, caray, ¿enemigos de Dios? Sí, éramos enemigos de Dios. Mira, aquí hago un alto. Hay gente que está enojada con Dios. Hay gente que está enojada con el diablo. Gente que está enojada con la iglesia y con los pastores. Está enojado con su familia. Y está peleado con todo el mundo. ¿Qué crees que le va a pasar a esa persona cuando le suceda algo? ¿A quién va a acudir? Si todas las puertas las tiene cerradas. ¿A quién va a ir? ¿Quién sabe qué va a hacer? Se va a coser ahí de coraje, se va a retorcer ahí de coraje hasta que se consume solito. Porque no tiene a quién acudir. Y luego agrega ahí, e hijos del diablo. El diablo tiene muchos hijos, los que lo obedecen. Ah, caray. Entonces un tiempo fuimos hijos del diablo, sí. Según Juan 8, 42, 44, sí. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Vosotros sois de quién? De vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Así andábamos. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Teníamos ese título legalmente. Hijos del diablo. Nuestros hechos nos delataban, nuestras palabras nos delataban, nuestras acciones nos delataban. Pero qué triste es que aún en esa situación no nos dábamos cuenta. Nosotros andábamos felices. Fuimos huérfanos a nivel espiritual por mucho tiempo. Mira, aunque no lo sentíamos, nuestro espíritu anhelaba tener un padre. Hay una parte de la escritura que dice, Abba Padre, papacito, Padre mío, Padre eterno. Palabras similares a las que Cristo clamó ahí en Getsemaní. Padre mío, si es posible, libérame de este trago amargo. Es posible, pero que no se haga lo que yo digo, sino que sea tu voluntad. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso al Señor? Que estamos en una premura, que estamos apachurrados, que estamos ahí bajo ese yugo del enemigo y del mundo incrédulo, y que estamos resistiendo en esa prueba y buscando la salida porque sabemos que la hay. Y decimos, Señor, pero hágase su voluntad. Y caminábamos como ovejas que no tienen pastor, dándole gusto a los deseos de nuestra carne, y lo peor, anhelando tener un verdadero Padre. No nos dábamos cuenta, pero es una realidad. Mira lo que dice el Salmo 68:5. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Espíritu Santo?
Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Hay otra parte en la Biblia que dice que es extraordinaria, que viene aquí, si gustan anotarla y luego la buscan. Si tu padre y tu madre te abandonan, yo no te abandonaré. Qué interesante es buscar el rostro de Dios. Aquí en esta introducción el autor, doctor en teología, nos pone estas bases que son muy importantes. Luego nos dice, mira, hay algunos ejemplos bíblicos que son importantes ver cuando vamos a estudiar la doctrina de la adopción. La Escritura nos enseña claramente ejemplos de diversas situaciones en donde se adoptaron a algunas personas. Entonces no es algo nuevo, es bíblico. Y te pone, mira, por ejemplo, Sarai adopta a Ismael, el hijo de su sierva Agar. ¿Tú te acuerdas de esa parte de la Escritura ahí en Génesis? Ahí en el 16:1-4, Sarai, la esposa de Abraham, ¿sí? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia, mira, era egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues, le pidió, que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Hasta ahí, por un momento. Fíjate lo que es actuar no por razonamiento, sino por emoción. Aparentemente ella dijo, bueno, seré más feliz. Pues resulta que no fue más feliz. Nunca le dijo, ¿cómo ves tu obra? ¿Te gustaría? Pero dice ahí que le pidió, te ruego, pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Aquí también hay otro punto importante. Hay veces que, como Adán, podemos parar y decir, mira, estoy casada contigo, no con ella. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo un hijo con ella? Mira, estas consecuencias van a venir. ¿Estás dispuesta a aceptarlas? Pero nunca nos sentamos, cuando tomamos decisiones, nunca nos sentamos a ver pros y contras de lo que vamos a hacer. Los cristianos ya debemos ya hacer una pausa y sentarnos para ver cómo vamos a tomar las decisiones y las consecuencias positivas y negativas de ellas. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Dice, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se allegó a Agar. Mira qué obediente, ¿verdad? Y Abraham, qué obediente. Él hubiera dicho, no, mujer, ¿cómo te voy a quitar tu dignidad? Yo me casé contigo, no me casé con ella. Pudo haber adoptado. Ahí dice, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con qué, con desprecio a quién, a su señor. Esta Agar se le subió la espuma. Sí, dijo, no, ahora yo soy la mera. Y entonces empezó a despreciar a la esposa. Sin embargo, el hijo fue adoptado. Y de ahí vienen los ismaelitas, los que están en pleito todavía con el pueblo de Israel. Y aquí surgió todo. Allégate a mi sierva egipcia, que no es malo. El problema, ¿saben qué es? Que no tenemos un corazón conforme a la voluntad de Dios. Ella, si hubiera sido sabia, pudo habérselo entregado a Sarai, tú críalo. Y ya, punto. La mamá de Samuel, ¿qué hizo? No se lo llevó a cierto tiempo a los sacerdotes, dijo. Y a veces nosotros queremos tener a los hijos siempre ahí, la mamá cacahuate, garapiñado. Sí, está bien, son buenos tenerlos siempre, pero es que no se puede. Déjalos, un día van a hacer su vida. Sí, háblalos, sí, ora por ellos, sí, visítalos, pero no quieras 24 por 24.
Ya pasaste toda esa edad, donde los criaste, ya déjalo, hagan su vida. Dice Mardoqueo adopta a Esther. Esther 2:7. Dice, hablando de Mardoqueo, dice, y había criado a Adasa, porque ese era su nombre, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Mira aquí, este varón, Mardoqueo, en la ley judía dice, pues yo la puedo adoptar, yo la puedo cobijar, yo la puedo proteger, yo puedo ayudarla. Haríamos bien en hacer algo así, si tuviéramos las economías, pero ahorita hay veces que no podemos ni con nuestros hijos, con trabajos podemos darles a nuestros hijos. Pero bueno, otro ejemplo, la hija de Faraón adoptó a Moisés, ahí en Éxodo 2, 5, 10, ¿lo estás viendo? Dice, y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí que el niño lloraba. Sí, pues todos los niños lloran. ¿Quién sabe qué sentiría ahí en el río que nada más lo aventaron? Y teniendo compasión de él. Fíjate, esta palabrita. Teniendo compasión de él. Dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Fíjate qué bendición ahí recibió. Aún así todos los gastos que corran, yo lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. Fíjate qué diferencia. La cual lo prohijó, o sea, lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Si tú ves el seguimiento de todo lo que te estoy diciendo ahorita, ve qué importantes son las intenciones del corazón y teniendo compasión de él. Ahorita ya como están las leyes, uno a veces se quiere acercar a los niños, pero causa del pecado te pueden acusar de que te lo quieres robar, o de que lo quieres violar, o de que lo quieres vender. Y a veces que es mejor, por muy bonitos que estén los niños, pues hasta mejor hacerte un ladito, o si se cae ahí y está llorando y no hay nadie, también hazte un lado, porque no sabes ya qué puede pasar. Otra figura, otro ejemplo, el pueblo de Israel es como un hijo adoptivo para Dios. Jeremías 31:9 está hablando proféticamente ahí de cosas que le iban a pasar a Israel y que todavía le siguen pasando y que todavía le van a pasar. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel, ¿por qué? Por padre, y Efraín es mi primogénito. Estas palabras, soy a Israel por padre, encierran muchas cosas, muchísimas cosas. Un padre disciplina, un padre da herencia, un padre corrige, otra palabra dice azota por hijo aquel que recibe, adoctrina, da ejemplo y provee economías, a todos los medios. Pues eso es lo que ha hecho Dios con Israel. ¿Y qué creen? También con nosotros. Con la iglesia ha hecho exactamente lo mismo, no ha cambiado. Mira, hay un libro, te voy a dar un ejemplo ahora, el de Martín Lutero, la historiadora inglesa Edith Simon, en un libro que se llama La Reforma. Creo que Abraham se los enseñó en alguna ocasión, lo trajo y se los enseñó. Aunque está escrito por una mujer, es una historiadora de mucho renombre. Ella escribe lo siguiente sobre el pensamiento y la obra de Martín Lutero, específicamente ahí en la página
179, esta historiadora dice: la vocación más importante de cualquier hombre o mujer, enseñó, es formar una familia. No te casas nada más porque te gusta la mujer que elegiste y el hombre que te llama al matrimonio pues te agrada. Para hacer vida, para tener relaciones sexuales, para compartir, para estar en la pobreza y en la riqueza, en la enfermedad y en la salud, todo lo que lleva el matrimonio, sino también para formar una familia. Él junto con su esposa Catalina se aplicaron a su propia familia. Además de sus 6 hijos, adoptaron 11 huérfanos. ¿Cuántos hijos tenía? 11 más 6. 17 hijos. En sus escritos Martín decía: los casados deben de saber que para Dios, para la cristiandad, para el mundo, para ellos mismos y para sus hijos no hay nada más meritorio, fíjate, esta palabra me gusta, y útil que educar bien a su familia. Ahí está, educar bien a su familia. Y por otra parte, no hay mejor forma de merecer el infierno que abandonar a los hijos, dejándolos blasfemar, aprender palabras y cantos vergonzosos y no hacer la voluntad de Dios. Fin de la cita. Y nosotros, cuando no conocíamos a Dios, íbamos al infierno. Porque a nosotros, los papás, cuando lleguemos al día del juicio, cuando estemos delante de la presencia de Dios, entre muchas cosas que van a ser evaluadas, que no van a ser condenatorias en los creyentes, pero sí, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, pudiste haber hecho esto, pero no lo hiciste. Como ya confesaste todos tus pecados, cuando tú conociste a Cristo, no tienes problema. Pero cuando conociste a Cristo, hiciste esto, aún conociendo al Señor, ¿cómo administrabas tus dineros? ¿Cómo tratabas a tu esposa? ¿Cómo tratabas a tus hijos? ¿Cómo los educaste? ¿Cuánto tiempo de calidad les diste? ¿Hiciste equipo de trabajo con tu esposa o era tu enemiga? Y todos los detalles van a ser abiertos ahí y vamos a tener que decir la verdad, porque aunque Dios la sabe, hay que decir: Señor, pues hice lo que pude, me esforcé, realmente me esforcé, pude haber hecho más, yo lo sé, porque cuando seamos ahí pesados en esa balanza de justicia de Dios, pues la verdad es que como siervos inútiles apenas de panzazo vamos a pasar, de panzazo, todos. Pero ahí vamos a estar. Dice ahí: los cristianos somos adoptados por Dios. Una vez que ya te di los ejemplos, dice: los cristianos somos adoptados por Dios. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Cuánto llevaré? ¿Media hora? Media hora, muy bien. Alcanza un poquito más. Esta adopción es espiritual y sobrenatural. Eso hay que entenderlo. Eres adoptado, pero espiritualmente y sobrenaturalmente. No es que Dios te diga: ay, mira, aquí está tu certificado, Sí hay un certificado, pero el certificado es tan poderoso que, como ya está en la palabra de Dios y lo dice, es verdadero y es real, va a suceder y es un hecho. Está arraigada en el amor eterno del Padre Dios. Esta adopción está arraigada en el amor eterno del Padre Dios. En Efesios 1, 4, 6, la cita que acaba de leer nuestro hermano: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Mira, hasta ahí, como bien lo decía Fede, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Fuimos escogidos, no fue por nuestros méritos. Íbamos todos al infierno, el Señor le pareció bien agarrar un puñado y rescatarlo. Es una forma de entender la predestinación. No vio ningún mérito en nosotros porque todos íbamos al infierno. Simplemente a Él le plació, por el puro afecto de su gracia nos escogió. No vio nada, sino simplemente fue su voluntad. Tendré misericordia de quien yo quiera y tendré compasión de quien yo quiera. Punto. Fin. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Segunda frase:
¿Cuál es el propósito de ser adoptados? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta es la santificación progresiva. Cada vez que nosotros venimos a un estudio bíblico, cada vez que nosotros escuchamos una prédica expositiva, estamos creciendo. Cada vez que tú levantas un altar devocional en tu casa con tu esposa y con tus hijos, o nada más ustedes dos, están en esa santificación progresiva. Estamos creciendo continuamente. Porque de eso se trata. Nos ha apartado del mundo para caminar sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira, el vínculo es el amor. Somos adoptados hijos por medio de Cristo. Él es nuestro hermano mayor. Él es el primogénito de los muertos. Él es las primicias. Es más, es la voluntad del Padre que todos adoremos a Jesucristo, que le demos la honra y la gloria solo a Él. Esa es la voluntad del Padre. Según el puro afecto de su voluntad, mira, ahí está. Que es un afecto, una preferencia, porque así lo quiso. Ese es el plan que Él tuvo. Entonces, así va a ser. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. Ya sabemos que esta gracia es un regalo inmerecido, y como es inmerecido, entonces lo alabamos y le damos honra y gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos hizo aceptos en el amado. Jesucristo mediador, el mediador del nuevo pacto. Luego dice, nos convertimos legalmente en hijos de Dios. Esto es importante. Cuando depositamos nuestra fe en la persona y obra completa de Cristo. Fíjate, cuando depositamos nuestra fe en la persona y obra completa de Cristo. Ahora, yo te lo he dicho varias veces, esa cristología lo hemos visto muchas veces. Cristo ya existía antes de la fundación del mundo y va a existir después de los siglos de los siglos. Luego encarnó sobrenaturalmente, vivió una vida santa, dio mandamientos, el Evangelio, murió por nosotros, hubo señales y milagros, instauró el nuevo pacto en su sangre, dio instrucciones a sus discípulos, luego fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los demonios, les declaró que Él había vencido a la muerte y que había vencido al pecado. Y luego estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos, afinándolos. Y después fue llevado a la diestra del Padre, en donde sigue trabajando, no ha terminado su ministerio, porque está haciendo dos cosas. La primera, nos está haciendo morada, y la segunda, está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no caiga. ¿Se acuerdan que ahí le dice a Pedro, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte como al trigo? Dice, pero no te preocupes, dice, yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga. Está haciendo lo mismo. Entonces, esa es la cristología. Juan 1, 12, 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio poder, o les dio legalidad de ser hechos hijos de Dios. Aquí me quedo un poquito, porque luego confundimos. Hay muchos cristianos que dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Los que ya vimos que son, si quisiéramos vernos muy teólogos, son hijos de ira, son hijos de desobediencia, son hijos del diablo. Pero si tú le dices eso a alguien ahí en la calle, te mata. ¿Cómo que rapaz el diablo? Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. O sea, si nos viéramos muy teólogos, pero la verdad es que aquí está la escritura, nada más que ellos no la conocen. Si tú tienes amigos incrédulos, convives con gente incrédula, amiguitas incrédulas, déjame decirte que a veces andas ahí conviviendo como en la caricatura esa de que anda ahí el Hades y los dos
sus entidades que andan ahí. A veces que convivimos así, nos sentimos cómodos conviviendo con los incrédulos, empatamos. No es malo, ya les predicaste, pero no quiere nada, bueno, tampoco eres monedita de oro para caerle bien a todos. Pero a veces que tenemos que convivir con gente, con zombies. Sí, esa es la palabra, con zombies. Se oye muy feo, pero es verdad. No están ni vivos ni muertos, pero ahí están. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fue la voluntad de Dios, como lo vimos en el versículo anterior, ahí en Efesios, que el Padre quiso hacerlo así. Y qué bueno, gloria a Dios, qué bueno. Fue el puro afecto de su gracia. Entonces, vean cómo van cayendo las cosas. Esa adopción la vamos entendiendo. Entonces podemos llamar Padre a Dios, ¿lo están viendo ahí? Cuando nos damos cuenta que estamos adoptados por Él, teniendo todas las garantías y bendiciones de su reino eterno, lo cual incluye una herencia, ¿lo estás viendo ahí? Mira, una herencia espiritual inmerecida. Un alto ahí también. ¿Qué merecemos? Yo te hago la pregunta, ¿qué merecemos? Si le dijéramos al Señor, sí, el infierno. Ay, Señor, yo voy a declarar que soy una super guerrera. Y yo reclamo bendiciones. Dice el Señor, pero ¿con qué cara me vas a reclamar? ¿Qué me vas a reclamar? ¿Quién eres tú? Todo lo que tenemos es gracia pura. Y si llegamos a hacer algo bueno es porque esas obras ya estaban hechas de antemano y nada más caminamos en ellas. Tan es así que ahí en Apocalipsis esos 24 ancianos que están, no se sabe quiénes son escogidos, son grandes hombres que están ahí 12 y 12. Esos hombres, cuando Jesucristo va a recibir la honra y la gloria, se quitan sus coronas y se las dan y le dicen: Señor, solamente tú eres digno de recibir la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros no somos nada. Ahora, esos hombres que están ahí, esa es su actitud. ¿De dónde sacamos nosotros esa arrogancia para reclamarle a Dios nuestras bendiciones? Cuando estamos viendo que es una herencia inmerecida. Lo que sí debemos hacer es agradecer. Señor, gracias porque te fijaste en mí, miserable de mí. ¿Se acuerdan de aquel hombre que estaba llorando? Señor, sé propicio a mi pecador. Esa es la actitud correcta. Sé propicio a mi pecador. Mira ahí en Gálatas 4, 6, 7 dice: y por cuanto sois hijos, o sea, ya te está diciendo, sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Mira, tu espíritu está fusionado con el Espíritu Santo, que a veces o muchas veces pelea con tu carne, pero ya tienes una extensión, si lo quieres ver así, del reino de Dios. Tienes una primicia, tienes las arras del Espíritu ahí, y ya lo tienes. Por eso es que buscas a Dios, buscas y te deleitas en la palabra, y por eso vienes cada 8 días, porque anhelas y sabes que un día vas a estar con tu Señor en la eternidad. Eso es lo que sucede. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama como Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo. ¿Esclavo de quién? Del diablo, de la carne, del mundo, de tus deseos. Sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Mira, esa ciudad santa, la ciudad que está preparando Dios en el cielo, que va a descender y va a estar aquí en este lugar. Cielos nuevos y tierra nueva. Ahí vamos a estar. Y vas a tener una casa personal, con un cuerpo espiritual diferente, sin enfermedades, sin dolencias, sin pecado, y vas a poder alabar y bendecir y glorificar a Dios eternamente por los siglos de los siglos. Esa es tu herencia. Ah, claro, se me está olvidando
que vas a estar ahí conviviendo con todos los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Vas a poder saludar a Abraham, a Isaac, a Jacob. Vas a darle un abrazo a Pablo ahí. Vas a ver a Pedro también. Ahí van a estar los grandes hombres de Dios. Vamos a estar con ellos. ¿No te anima eso? También son hijos de Dios. También son hijos, van a estar ahí. Ahora somos hermanos de Jesús. Ah, caray, otra cosa también. O sea, tengo un hermano mayor. Sí, pero lo has tenido. Lo que pasa es que no te diste cuenta. ¿Cuántas veces no caminamos en este mundo y nos olvidamos? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Porque eso, lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, significa que estás tomando a Dios como Señor y como Salvador. Que en Él están todas las bendiciones y que al reconocerlo tus oraciones llegan por medio de Él, por su obra de Él. Le estás dando su lugar a Cristo. No es algo mágico, nada más por decir Cristo, porque Cristo cualquiera lo puede decir, pero no sabe quién es Cristo. Lo importante es saber quién es Cristo en la Biblia. Ahora somos hermanos de Jesús, siendo Cristo el primogénito de toda la creación. ¿Qué es un primogénito? El que nace primero, el que abre matriz. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley, dice que hay un derecho de primogenitura, si ustedes se acuerdan. En Hebreos 2, 11, 12 dice ahí, dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, mira, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Propagó el Evangelio, nos dio su Evangelio, no nada más de palabras, sino que lo demostró. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y entonces, mira, nosotros, por lo menos yo cuando empezaba, voy a ser honesto, hermanos, a mí sí me daba vergüenza traer una Biblia. Porque, ya el hermano se hizo santurrón, míralo nada más, aleluya, bíblico, me gritaba. A mí me daba vergüenza. Sí, me gritaban bíblico. Pues yo todo con la Biblia, ¿no? Pero yo decía, bueno, lo voy a meter en una maletita. ¿Dónde vas? Por ahí, les decía. Por ahí. Y sin embargo, Cristo, ¿no? Cada vez que cometemos un pecado, mete su mano poderosa y dice, Señor, ayúdame. Ya hizo esto y ya hizo el otro. Ayúdame. Mete las manos al fuego por nosotros todos los días. Deberíamos estar agradecidos con esa obra que hace, con este hermano mayor que tenemos, que intercede por nosotros con amor eterno. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Todavía sus últimas palabras, tú te acuerdas, Padre mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí en su lecho de muerte. Pero es importante hacer ver, dice el siguiente punto, que en todo el contexto de la historia y de la geografía, todos los creyentes somos un solo cuerpo. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Ahí entramos nosotros, no somos judíos, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Mira, Jesucristo, los santos del Antiguo Testamento creyeron en Cristo en el futuro y nosotros en el pasado. Pero todos somos un solo cuerpo. Todos hemos creído en Jesucristo. Aún el libro más antiguo, que es el de Job, dice, yo sé, dice Job, que mi Redentor vive. Entonces, los gentiles somos coherederos. Ahí entramos, somos ese injerto que Dios puso. Por nuestra adopción total y final, por esta adopción, será en la resurrección de los creyentes. Un día, los que estuvieron conmigo ahí en la resurrección de los muertos, que les di esa doctrina y en Tizayuca, si la recuerdan, vamos a resucitar.
si ahorita fuera la resurrección, si ahorita en este momento, todos los que estamos vivos, un segundo después, vamos a alcanzar a los que están allí en el seno de Abraham, vamos a juntar con ellos y nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. El Señor no pisa la tierra. Y entonces empieza aquí el principio de dolores, la tribulación y la gran tribulación. Nosotros no la vamos a pasar. Cuando veamos escatología cósmica, ojalá Dios me permita enseñárselas, vamos a ver todos estos acontecimientos del futuro. Esto es una realidad. Esta adopción total y final será en la resurrección de los creyentes. 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, ya estamos, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, esa transformación, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Esta es la glorificación del creyente. Ahí en ese momento vamos a ser glorificados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? ¿Algo que quieran agregar?